Justamente ayer, como bien dice Constanza, se preveía o se comentaba que habrían tormentas en algunas partes de nuestro país. ¿Qué tan importante se hace tener una buena información con respecto al clima a nivel realmente nacional e internacional? Bueno, en este caso estamos hablando del tiempo meteorológico, ¿verdad? Lo que sucede en el corto plazo. Particularmente ayer estábamos expectantes de qué iba a suceder durante, digamos, las próximas 24 horas hasta la jornada de hoy. Y efectivamente teníamos las condiciones meteorológicas para que hubiera lo que nosotros llamamos inestabilidad en la atmósfera. Eso significa que hay ascenso de masas de aire y por lo tanto posible generación de nubosidad, que eso lo tuvimos, ¿verdad?, en Concepción muy claramente, contrastó muy fuertemente con los días anteriores, el cielo cubierto. Pero cuando esta formación de nubes es suficientemente fuerte, vigorosa, eventualmente puede haber bueno, precipitación, por supuesto, pero además podemos tener tormentas eléctricas, caídas de granizo y otros fenómenos de ese tipo que pueden ser más sorpresivos, ¿no? Porque a veces son tormentas que se generan en un corto periodo de tiempo. Y tener este tipo de información es fundamental porque efectivamente ese tipo de eventos son los que pueden tener grandes impactos. Ahora, muchas personas, ¿verdad?, que nos están presenciando se preguntarán, bueno, una falsa alarma eventualmente, ¿verdad? O sea, claro, salir con el prevenir que lamentar, necesario. Claro. Pero justamente hay que decir que este tipo de eventos, como el que se generó durante la última jornada, entonces, tiene esta característica de ser bastante errática en su dinámica, en su evolución, y por lo tanto es mejor tener esa información y es mejor prevenir que lamentar. ¿Qué hay en torno a eso? ¿Qué nos dice la evidencia científica, las investigaciones de los cambios de los últimos, no sé, desde el 2000 a la fecha? ¿Cómo ha ido variando principalmente acá en la región del Biobío? Mira, hay dos aspectos que son bien claros, bien evidentes y se reflejan en las observaciones y que también entonces de alguna forma sostienen, apoyan lo que es la percepción ciudadana, ¿verdad? Yeah. Uno es que efectivamente las precipitaciones han ido disminuyendo fuertemente en el paso de las décadas. Este es un fenómeno entonces de característica decadal, ¿sí? Digamos que en la precipitación que tenemos actualmente, ¿verdad?, en el otoño y en el invierno es bastante menor a la que teníamos hace 20 años en esta región. Y eso es una característica que se da en todo el centro-sur de Chile. Entonces es una tendencia al secamiento muy fuerte y que está proyectada a seguir hacia fines de siglo, ¿ya? Lo que nosotros ahora consideramos que es un déficit de precipitación, entonces, cuando pensamos qué año más seco, en comparación con lo que conocíamos hace 15, 20 años o incluso más, es lo que se proyecta que sea lo normal para el futuro. Así que eso se refleja claramente en los datos. Eso es un elemento. Y el otro elemento es que efectivamente las condiciones generales de un año en términos de temperatura y de precipitación en el sur de Chile son muy variables. Así que podemos tener años que nos sorprendan con ser relativamente lluviosos y años que son extremadamente secos. Realmente tenemos mucho contraste año tras año. Entonces, por ejemplo, este año, el 2024, prácticamente hasta fines de marzo no había llovido absolutamente nada en Concepción. Recién el 19 de marzo tuvimos un evento importante y esa ha sido quizás la característica de este año. Lo que le ha dejado su sello es que hemos tenido relativamente pocos eventos de precipitación, pero bastante contundentes. Así que, sí, a pesar de que tenemos esa percepción de que hemos tenido pocos días de lluvia, la verdad es que estamos completamente en un año normal en términos de precipitación acumulada, pero es que ha sido muy intermitente esa precipitación. Así sí, que esos dos elementos son bien evidentes. Y me gustaría hoy día también conocer la diferencia entre la meteorología y la climatología. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos estudios? Es una súper buena pregunta. Son, por supuesto, disciplinas que están muy estrechamente interrelacionadas. La meteorología se encarga de estudiar los fenómenos atmosféricos que suceden en un corto periodo de tiempo, o sea, en un momento y en un lugar determinado. Así podemos hablar de meteorología y de tiempo atmosférico cuando nos referimos, por ejemplo, a las condiciones del día de hoy o el pronóstico del fin de semana, por ejemplo. Esos son fenómenos meteorológicos. Y cuando agregamos la meteorología en el tiempo,
y hacemos promedios y empezamos a calcular qué es lo normal y tenemos una mirada retrospectiva, por ejemplo, de décadas, lo que yo me refería antes, o pensamos en qué va a pasar en términos de cambio climático, ahí entonces estamos hablando de clima porque estamos haciendo estadísticas con los datos, no estamos hablando de un momento determinado, estamos hablando de periodos de tiempo agregados. Sí, que también pueden ser bien definidos. Uno puede decir el clima de Chile entre el año 81 y el año 2010, por ejemplo, o el clima de Chile a fines del siglo XXI, lo que nos espera en el futuro. Esa es la climatología, es lo que uno espera, ya en términos estadísticos, cuando uno dice, esto sería lo normal para las condiciones de mayo en Concepción, y sin embargo la meteorología es lo que efectivamente sucede, y eso puede contrastar con lo que uno espera. Por ejemplo, todos nos hemos sorprendido, ¿verdad?, en los últimos días con estas mañanas muy heladas. Han sido realmente frías. Y uno dice, parece que estuviéramos a comienzos de agosto, invierno, ¿verdad? Claro. Eso entonces uno lo está contrastando con lo que uno conoce de su experiencia climatológica, lo que nos dicen los datos. Deberíamos tener mínimas de 7, 8 grados, ya como lo que tuvimos esta mañana en Concepción. Y sin embargo, tuvimos mínimas de 2 grados, o sea que estamos 6 grados bajo lo normal, y eso es porque tenemos una condición meteorológica muy particular que genera eso y se desvía entonces de la climatología. Algunos meteorólogos en Santiago decían, esto se va a ver reflejado, me refiero al fenómeno de la Niña, en épocas como septiembre, cuando uno ya está más acostumbrado, por ejemplo, a que esté el solcito, el cambio de temporada, la ropita ya más ligera. Al parecer eso se va a retrasar un poquito gracias a la llegada de la Niña. Sí, mira, justamente el Niño y la Niña son dos fases opuestas y dos fases bien extremas de un modo de variabilidad del clima. O sea, no hablamos de la meteorología, hablamos del clima, de las condiciones generales de una temporada, una estación, un año. Así que hablamos, por ejemplo, que el invierno o la primavera pueden estar dominados por, en este caso, lo que esperamos este año es el fenómeno de la Niña. Y claro, uno dice niño, lluvia, niña, seco, ¿verdad? Y eso es una relación que es muy particular para el centro-sur de Chile, particularmente en nuestra región. Las primaveras de la Niña se espera que sean entonces muy secas y del Niño lluviosa. Esa relación también se extiende hacia el invierno, aunque el invierno eso es más característico de la zona central, ¿ya? Y eso entonces tiene que ver con que durante primaveras de la Niña, inviernos de la Niña, lo que sucede es que tenemos menos paso de sistemas frontales, que es lo que genera la precipitación en nuestra latitud, ¿ya? O sea, hay menos tormentas en el fondo. ¿Ya? Y ese mecanismo está bastante bien establecido. Y lo que sucede acá es que como climatólogos nosotros tratamos de ordenar los mecanismos físicos que suceden en el sistema climático, y entonces una tradición de investigación de muchos colegas ha mostrado que hay esa relación, ¿sí? Entonces, menos tormentas, menos eventos de precipitación en inviernos y primaveras de la Niña, y lo contrario pasa con el Niño. Sin embargo, y eso es lo desafiante y también muy motivante de nuestra ciencia, uno se va dando cuenta que la historia no es tan simple, no es que la precipitación dependa solamente de ese factor. La verdad es que depende también de otros factores, y eso nos hemos estado dando cuenta, por ejemplo, desde el 2010 en adelante también, en que a pesar de que hemos tenido una secuencia de años del Niño y de la Niña, siempre tendemos a tener años secos, ¿ya? Y eso es porque hay otros factores en juego, y nosotros tenemos un clima muy determinado por la presencia del océano, ¿verdad? Con una característica mediterránea también, que son inviernos lluviosos y fríos, ¿verdad? Veranos más cálidos y secos, y eso se va a mantener, eso en general no cambia. Lo que sí puede cambiar con el paso de las décadas, digo, y en este contexto de cambio climático, es que estas zonas que están hacia el norte de Concepción, digamos más en la zona en torno a la región metropolitana, que es justo la transición entre una zona muy árida, desértica, que eso vaya avanzando hacia el sur, ¿no? O sea, vamos a tener entonces un corrimiento de ese límite de la zona muy seca, eventualmente hacia el sur, y eso es un proceso de desertificación. Respecto a lo segundo que tú mencionabas, si entiendo bien el punto, ahora tenemos la fortuna de contar con el despliegue de muchas plataformas de observación, de sensoramiento del sistema Tierra, y efectivamente podemos monitorear lo que sucede con la meteorología y con el clima
a partir de un sinnúmero de herramientas tecnológicas, y hay un rol clave los juegan, por ejemplo, los satélites que desde fines de los años 70, ya hace más de 40 años, están monitoreando la Tierra día a día y monitorean entonces muchos elementos de la Tierra, y podemos, por ejemplo, conocer cómo va variando el contenido de humedad del suelo, cómo va variando el verdor de la vegetación. Podemos dar cuenta entonces también de un montón de variables del ciclo hidrológico, y eso es muy muy importante para entender de forma integral el sistema climático. Sí, mira, a mí me gusta mucho el término de tropiconce, lo he utilizado para hacer divulgación justamente de la meteorología y la climatología. La verdad, para ser tajantes, el clima de Concepción no tiene nada de tropical, ¿ya? Pero yo entiendo absolutamente nada. Que la motivación de eso, ¿verdad? Es que... Aunque tengamos Paicaví lleno de palmeras. Queremos tener trópico, pero no. Sí, pretendemos hacerlo, ¿verdad? Y tiene un encanto eso, pero yo entiendo la motivación. La meteorología es muy variable, ¿verdad? Dentro de una semana en Concepción podemos tener condiciones muy, muy cambiantes, y además dentro de un día, y eso es tropiconce, ¿verdad? Podemos tener entonces también condiciones atmosféricas muy distintas, y el cielo es fantástico en Concepción. Observar el cielo y esa transición de distintos tipos de nubes, ¿verdad? Y estados de la atmósfera en general es realmente algo muy, muy positivo que tenemos, y yo creo que en general el clima de Concepción es muy benigno. Tenemos temperaturas bastante agradables, ¿verdad? No muy extremas, salvo en algunos días del año como hemos presenciado ahora, pero tampoco llegan a ser tan extremas, ¿verdad? Y eso pasa por la mínima, la máxima. Tenemos suficiente precipitación para tener este verdor que caracteriza la región, así que yo creo que estamos en una región muy privilegiada en ese sentido, en el contexto mundial también. Pero respecto a lo de los pronósticos meteorológicos, mira, la situación de las últimas, salvo ayer, de los últimos días, digamos de la última semana, que tuvimos condiciones muy frías, que afortunadamente se aliviaron un poco esta mañana, pero además tardes muy cálidas. Eso es típico entonces de cielos despejados, y esa situación es súper pronosticable. O sea, lo teníamos muy muy previsto hace varios días y sabíamos que esto iba a ser así. Así que eso es una súper ventaja de los pronósticos meteorológicos. O sea, tenemos esa noción de que vamos a estar en un régimen de unas semanas más o menos bastante estable. Eso es lo que hemos vivido ahora, salvo esa probabilidad que hubo entonces de algo de convección, de inestabilidad el día de ayer, que al final terminó en un par de gotitas, ¿no? Pero, por ejemplo, también desde la meteorología sabemos que ese régimen meteorológico, sinóptico, como lo llamamos nosotros, va a cambiar, y ya desde el domingo en la tarde, se espera entonces que la próxima semana tenga un carácter completamente distinto. Vamos a tener entonces nuevamente una sensación de otoño con precipitaciones que no van a ser tan abundantes, pero sobre todo el martes esperamos que haya un día de otoño como tal, ¿verdad? Con precipitaciones como las conocemos en Concepción, sin ser necesariamente extremas. Martín. Pero va a llover todos los días de la próxima semana seguramente un poco, así que cambia el régimen, y eso nos lo dice justamente la meteorología. Disculpe. Muchas gracias a ustedes. Quiero hacer un muy breve aviso. Por supuesto. Quería contarles que así como en 2019 tuvimos tornados, ¿sí? Lo recordamos. En Los Ángeles y acá en Concepción, po. Los Ángeles, en Concepción y en otros lugares también del sur de Chile se registró ahí un enjambre de tornados el 2019, pero el año 1934, hace casi 90 años, se cumplen ahora a fin de mes, hubo un tornado también en Concepción que fue relevante en términos de impacto. Y así hemos aprendido que los tornados efectivamente existen en Concepción y en el sur de Chile, y además que en estas fechas de otoño es cuando estos se pueden generar. Ahora no tenemos condiciones a la vista de generación de tornados, no quiero ser alarmista, pero lo que quiero contar es que la próxima semana vamos a tener un evento conmemorativo de los 90 años del tornado del 34 en la Universidad de Concepción, el día viernes 24, ahí en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, así que invito a la audiencia que esté interesada en fenómenos meteorológicos a asistir. Vamos a estar difundiendo por nuestras redes sociales.